Capítulo 4. En la escuela. Al mismo colegio de la capital asistían otros muchachos del pueblo de Cobán, uno de ellos llamado Tarquino, a quien algunos apodaban el dormido, debido a su carácter callado y misántropo. Era quizás el más estudioso de la escuela, y siempre se le veía alejado de otro grupo y de otra conversación, en actitud contemplativa. Pero no obstante, su retraimiento hizo mucha amistad con Agustín. La mayor parte de la gente nacida en el campo está siempre ansiando volver a él, y tipos de carácter inquieto como Agustín, mucho más, porque en el campo se sienten positivamente libres. Tarquino pensaba de manera distinta y dedicaba gran parte de su tiempo a meditar, a soñar despierto, a pensar en cosas que solamente él sabía. Los maestros le llamaban frecuentemente la atención por sus constantes abstracciones. Él sabía que por ser pobre no podría hacer grandes estudios, y consciente de esta realidad, aprovechaba el tiempo mientras podía ir a la escuela. Capítulo 5. De regreso a la finca. Años atrás, cuando Agustín y su hermano mayor, Joaquín, decidieron dejar el estudio para dedicarse al campo y volvieron a la finca, se encontraron con que el ciego ocupaba un jacal bien acondicionado y con los muebles necesarios para hacerle más llevadera la vida. Lo que sucedió es que Josefa, deseosa de reparar el mal hecho, ordenó la construcción de ese jacal y lo proveyó de muebles viejos, pero útiles. Filomeno era ya un anciano muy agotado. La enfermedad que le aquejaba le había enflaquecido hasta dejarlo en los puros huesos. Agustín sospechó que no se le hubiera dado de comer y fue a la casa de Andrés. Le juro, patroncito, que ni un día ha pasado sin que le lleve de comer como hasta le ordenó, aseguraba el pastor. ¿Qué clase de comida se le ha dado?, interrogó Agustín. Buena. Al principio las fregonas gruñían, pero les dije que las acusaría con Astet y la patrona. Creo que ella estaba oyendo, porque, según supe, las maltrató. ¿Qué les dijo? No sé muy bien, pero una de ellas me vino a reclamar dizque por chismoso, porque la mamá dijo que quien no quisiera obedecer las órdenes de su hijo, aunque estuviera lejos, que se largara. Agustín se quedó pensativo. Sabía que su madre era buena, que su madrecita no podía ser mala. Simplemente lo quería todo para él, y sentía miedo al pensar que su hijo Agustín se fuera a contagiar, pero no era mala. Después, Agustín visitó frecuentemente a Filomeno. La conversación era de lo más simple. Casi se reducía a agradecimientos del infeliz hacia su bienhechor. A veces le daba consejos paternales. En verdad, es poco lo que te puedo aconsejar para las cosas de este mundo, porque desde joven he pasado la vida entre tinieblas. En un principio, hubo quien me ayudó y seguí estudiando, pero después ya no fue posible. Desde entonces, cuando el dolor me lo ha permitido, no he hecho otra cosa más que meditar. Agustín
mientras trazaba figuras en el suelo con una vara, le dijo: «Hace tiempo oí decir que lo que usted padece y sufre es un castigo de Dios. ¿Usted qué opina?» «¿Castigo de Dios?», interrogó el cielo. «Eso es blasfemar. Para la lengua no hay leyes en la tierra. Si Dios es capaz de castigarme hasta el grado de lo que he sufrido, ¿qué clase de Dios puede ser? ¿No piensas que eso sería descender hasta mi nivel? ¿Que en verdad no puede estar más bajo? ¿No crees que es tonto y ridículo imaginar que un Dios tan grande que no se le comprende se fije en seres como yo para ejercer venganzas? ¿Entonces usted me cree que es castigo de Dios? Escúchame. Supongamos que logras crear artificialmente la vida de algunos seres, ya sean estos larvas, aves, cuadrúpedos o lo que gustes, y que ha emanecido de tu obra. Le exiges que te adoren, que te hagan sacrificios y te ofrezcan regalos. ¿No te parece que serías altamente ridículo? Así es, pero ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir que el Dios en quien yo creo no puede ser defectuoso hasta el grado de ejercer sobre sus hijos la ira, la venganza y otras pasiones similares que son muy naturales en el hombre, pero incompatibles en un ser que ha creado el universo. Creo que hay mucho de verdad en eso. Pero entonces, ¿usted por qué sufre? No lo sé, ni he tratado nunca de comprenderlo. La naturaleza es sabia y nada sucede por casualidad. Pero usted, para juzgar así, debe haber estudiado. Sí, cuando iba a la escuela era de los más aventajados. Ya te lo dije. A raíz de mi enfermedad, traté de proseguir con los estudios con la ayuda de algunos compañeros. Luego, me interné en una escuela para ciegos, de donde me echaron por temor al contagio, pues el rumor público dice que cuando aparece una persona con el mal que yo tengo, pronto se multiplicarán a su alrededor los casos en forma epidémica. Después, anduve rodando hasta que te encontré y repetía las palabras de agradecimiento que Agustín no soportaba y por ello se retiraba con cualquier pretexto. Estas conversaciones tan simples tomaron importancia a partir del día que Tarquino volvió al pueblo, ya de regreso de la escuela. Él hubiera querido seguir estudiando, pero su padre, un comerciante pobre, no pudo sostenerlo. Tarquino y Agustín, inseparables como lo fueron en la escuela, lo siguieron siendo en el pueblo, y Agustín a veces se quedaba embobado oyendo disertar a su hermano y a su amigo. A Filomeno le gustaba platicar con Tarquino a la sombra de la palmera, porque el ciego le preguntaba y Tarquino describía con tal precisión lo que le rodeaba, que hasta Agustín se sorprendía de no haber notado ciertos detalles. Con frecuencia el ciego hacía recaer la conversación sobre la luz e interrogaba ansioso para saber cómo se matizaba en el cielo, en la vegetación, en las montañas y en las flores, y al fin se adentraban en explicaciones difíciles. ¿Qué es la luz?, interrogaba el ciego. Según lo último que yo he leído, son vibraciones que en forma de onda penetran en la atmósfera y se reflejan por las partículas que les interceptan en el paso. Agustín no entendía,
Por eso preguntaba. ¿Quieres decir que en el vacío no se ve la luz? El ciego le contestó. Si te refieres a un vacío practicado en un recipiente de cristal, por ejemplo, sí se verá, puesto que consta de paredes que la interceptarán. Pero si te refieres al paso de los rayos paralelos por un recipiente negro, libre de toda partícula, encontrarás que esa luz entra por un lado y sale por el otro, sin iluminar el interior de la caja en que se haga el experimento. ¿Estás conforme, Tarquino? Absolutamente, contestó el interpelado. Agustín, no muy satisfecho, interrogó. Pongamos por cada caso el espacio existente entre la Tierra y la Luna. ¿Está o no iluminado? Tanto como el ciego como Tarquino guardaron largo silencio, esperando cada uno que el otro contestara. Agustín insistió. ¿Es difícil la pregunta? Esta vez, contestó Tarquino. No es difícil. Si continuamos con el ejemplo de la caja oscura de la que ya te hablamos, ¿qué quieres decir? Que la luz solamente se refleja. Es decir, la vemos a partir del momento en que penetra en la atmósfera y cuando choca contra la Tierra para volver al espacio y remontarse quién sabe hasta dónde. Entonces, ¿es noche eterna en el éter? Naturalmente, y la mejor manera de llegar a esa conclusión son nuestras noches. ¿Por qué podemos ver las estrellas? Porque aunque los rayos solares pasen entre nosotros y ellas, pasan de largo sin estorbar nuestra visualidad. Al fin, llegan a chocar con algún cuerpo celeste, y es lo primero que vemos. Al menos, yo así lo pienso. ¿No le parece a usted, Filomeno? Es poco lo que yo puedo opinar, aunque apoyándome en el razonamiento, creo que así debe de ser. Agustino se sentía satisfecho y volvió a interrogar. Muy bien, pero ¿qué es la luz? Esta vez, como la anterior, hubo un largo silencio. Al fin, roto por Tarquino, quien dijo: ¿Sabes una cosa? Estoy pensando que en todo el mundo no encontrarás quien te conteste esa pregunta. ¿No? ¿Que no se sabe lo que es la luz del sol? ¿No es el fuego en que se consume? El ciego contestó. Podría ser. ¿Por qué no? Pero a mí no me deja satisfecho esa explicación. ¿Y a ti, Tarquino? Menos aún, puesto que ya hay muchos que la dudan. ¿Que el sol no es una gran bola de fuego? ¿Y su calor? Y el ciego interrumpió diciendo: Cuando yo era chico, gustaba de atrapar en mi sombrero las luciérnagas en la época de verano. Y te juro que nunca me quemé los dedos. Y yo me digo, si estos seres no necesitan fuego para iluminar, ¿por qué lo han de necesitar por obligación el sol y los otros astros?